El primer punto sería hablar de la fuerza magnética generada sobre una partícula cargada eléctricamente y en movimiento. Por ejemplo, digamos que hay un cuerpo cargado, una partícula cargada eléctricamente y que ingresa a una región donde hay un campo magnético uniforme. Acá, ingresa a una región donde hay un campo magnético uniforme. Ese campo magnético uniforme va a afectar a este cuerpo cargado, generándole una fuerza magnética. Le va a generar una fuerza magnética. Resulta ser que esta fuerza magnética va a ser perpendicular al plano que forma la dirección de la velocidad con la dirección de la inducción magnética o campo magnético. Esa fuerza magnética es perpendicular a ese plano formado por los dos, por la velocidad y el campo. Es algo así. Para poder encontrar exactamente la dirección, vamos a utilizar la regla de la palma de la mano derecha. Este dedo nos va a señalar la velocidad, la dirección de la velocidad, el resto de dedos el campo, y la fuerza magnética va a ser saliendo de la palma de tu mano en forma perpendicular. Así, ¿no? Velocidad, campo, fuerza. Fuerza magnética. Regla de la palma de la mano derecha. Regla de la palma de la mano derecha para encontrar la dirección de la fuerza magnética debido a una carga positiva. ¿Ven? Debido a una carga positiva al interior de un campo magnético uniforme. Ahora, para poder determinar la magnitud de esa fuerza magnética, vamos a utilizar esta ecuación. La magnitud de la carga por la rapidez por la inducción magnética o campo magnético por el seno del ángulo formado por la dirección de la velocidad y el campo. Alfa es el ángulo formado por la velocidad y el campo. La velocidad y el campo. ¿Correcto? Entonces, fuerza magnética, magnitud de la carga, rapidez, campo magnético, inducción magnética, la magnitud de la inducción magnética, y alfa, seno de alfa, donde alfa es el ángulo formado por la dirección de la rapidez y el campo. Casos. En el caso que el ángulo alfa sea de 0 grados o de 180 grados, 0 grados, mira, alfa, acá tenemos alfa, digamos que alfa sea 0 grados o 180 grados. En otras palabras, van a ser paralelos, ¿verdad? Si los dos fueran paralelos, entonces la fuerza magnética será de 0 grados. 0 grados. ¿Ya? Fuerza magnética, perdón, de 0. Será nula la fuerza magnética. Si el ángulo alfa es 90 grados, si el ángulo alfa es 90 grados, o sea, la velocidad y el campo son perpendiculares, acá velocidad y campo perpendiculares, entonces la fuerza magnética se va a calcular como la magnitud de la carga por la rapidez por la inducción magnética. La fuerza magnética en este caso va a ser máxima, ¿ya? La fuerza magnética va a ser máxima. Entonces, ¿cuándo se obtiene una fuerza magnética máxima? Cuando la velocidad y el campo son perpendiculares. Una observación. Nosotros hemos utilizado la regla de la palma de la mano derecha para determinar la fuerza magnética sobre una carga positiva. Pero si la carga fuera negativa, entonces la dirección de la fuerza magnética se tiene que invertir. Es decir, utilizas igual a manito, velocidad, campo, fuerza magnética sería hacia arriba. Pero si la carga hubiera sido negativa, entonces la dirección de la fuerza magnética tendría que ser así. ¿Eh? Te quedó saliendo de la palma de tu mano, entonces la dirección ahora, si la carga fuera negativa, tendrías que invertirla. ¿Queda claro? Muy bien, pero en el caso en que la velocidad y el campo sean perpendiculares, o sea, el ángulo alfa sea 90 grados, la partícula va a describir un movimiento. Ese movimiento va a corresponder al MCU. Digamos, acá tenemos un campo uniforme que está entrando al plano de la pizarra.
Acá hay una carga que es lanzada con una rapidez V. Se lanza el cuerpo cargado eléctricamente de forma positiva y de masa m, ¿ya? Con una cierta rapidez V. De tal manera que aplicando la regla de la palma de la mano derecha, podemos notar, tenemos acá velocidad, campo que está entrando al plano de la pizarra, fuerza magnética sería hacia arriba. Entonces la fuerza magnética acá la tendríamos que dibujar hacia arriba en ese punto. Ahí aparece la dirección de la fuerza magnética. Pero la fuerza magnética notamos que es perpendicular en todo momento es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, si la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y despreciamos los efectos gravitatorios, esta fuerza magnética se va a comportar como si fuera la fuerza centrípeta, de tal manera que la partícula va a describir un MCU. La partícula describe un MCU. Ya describe entonces una circunferencia perpendicular a la dirección de la inducción magnética. Entonces por acá, despreciando el peso o los efectos gravitatorios de esas partículas que están cargadas ahí, la fuerza magnética se va a comportar como si fuera la fuerza centrípeta. O sea, la fuerza magnética va a estar dirigida en todo momento hacia el centro. Recordemos que la fuerza magnética en este caso se calcula como QV, es la máxima, y la fuerza centrípeta, recordemos, es mv al cuadrado sobre r, o m omega al cuadrado por r, o lo que es lo mismo, masa por aceleración centrípeta. V es la rapidez, omega es la rapidez angular. Esta es la tangencial, esta es la angular. Entonces, si nosotros despreciamos los efectos gravitatorios sobre dicha partícula, entonces podemos decir que la fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Se está comportando como la fuerza centrípeta, que es la resultante de fuerzas radiales. ¿Recuerdan? Por ejemplo, una partícula de carga Q ingresa perpendicularmente a un campo magnético uniforme P, con una rapidez V. Determine el radio de la circunferencia que describe dicha partícula de masa m. O sea, estamos en la situación que acabamos de explicar. Acá tenemos el cuerpo cargado eléctricamente en forma positiva, tenemos la masa m, la rapidez v, y ingresa en forma perpendicular a la dirección del campo. Observa que la rapidez y el campo son perpendiculares, estamos hablando de un campo uniforme que está entrando a la pizarra, y la rapidez que está yendo, pues, en este caso, hacia la izquierda, sí, son perpendiculares. Al ser perpendicular se genera la fuerza magnética máxima, ¿recuerdan? La fuerza magnética estaría ubicada en la dirección radial. Ahí aparece la fuerza magnética. Ahí aparece la fuerza magnética. Esa fuerza magnética hemos visto en la teoría de que se estaría comportando, despreciando los efectos gravitacionales, se estaría comportando como si fuera la resultante, o sería en este caso la resultante de las fuerzas, o sea, sería la fuerza centrípeta. Entonces vamos a decir acá que la fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Esta fuerza magnética se calcula como QV, y la fuerza centrípeta, si nosotros recordamos, es mv al cuadrado sobre r. De acá podemos simplificar v, ¿no?, una de las rapideces, y despejamos r. Despejando r, esto sería m por v sobre q. Ahí está. De esa manera nosotros podríamos expresar una relación para poder determinar el radio de curvatura de esa partícula cargada. ¿Ven? Hay que recordar algunos aspectos del MCU. Por ejemplo, recordemos que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Recordemos también que la rapidez angular es el ángulo barrido
cada unidad de tiempo, y también recordemos que la rapidez tangencial es la longitud de arco sobre el tiempo. También habría que recordar que la velocidad angular o la rapidez angular es 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo. Entonces, esto por ejemplo te va a servir porque a veces en las preguntas no solamente te piden el radio de curvatura, de repente te están pidiendo pues cuál es el periodo. Entonces uno tiene que relacionar con el MC. Entonces estas ecuaciones provienen del MC, movimiento circular uniforme. También tenemos otra aplicación, la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo de corriente eléctrica. Mira, vamos a suponer que tenemos acá un conductor dentro de un campo magnético uniforme y a través de ese conductor pasa una corriente de intensidad I. Entonces, cuando pasa corriente a través del conductor, ese campo magnético lo afecta, generándole una fuerza magnética perpendicular también al plano formado por la dirección de la intensidad de corriente eléctrica con la inducción magnética. Ellos dos forman un plano. En ese plano se va a ubicar nuestra palma de la mano derecha nuevamente. La corriente, campo, fuerza. Corriente, campo, fuerza. Ahí aparecerá la dirección de la fuerza magnética. Y esa fuerza magnética se va a determinar como B, que es la inducción magnética, I, que es la intensidad de corriente eléctrica, L, que es la longitud del conductor, y alfa, seno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma la dirección del movimiento de la carga eléctrica, o sea, la corriente eléctrica, con la dirección de la inducción magnética. Bilsen, B, campo, I, la intensidad de corriente eléctrica, L, la longitud del conductor. Recuerden que siempre hay que utilizar unidades del sistema internacional. B se utiliza se usa en Tesla, I en ampere, L en metros, y alfa ya sabemos que es el ángulo que forman dichas direcciones. La fuerza magnética, por lo tanto, va a quedar expresada en newtons. Ahora, si el ángulo alfa es 90 grados, si este ángulo es 90 grados, es decir, si estas dos direcciones son perpendiculares, entonces la fuerza magnética se calcula como B. B el campo y la intensidad de corriente eléctrica, y L la longitud del conductor. Esta es la fuerza magnética máxima que se va a presentar sobre dicho conductor. Si el ángulo fuera de 0 grados, si el ángulo alfa fuera de 0 grados o 180 grados, la fuerza magnética sería 0. Algunas observaciones acá. Primera observación. Si uno tuviera un conductor irregular por donde pasa corriente eléctrica I de un punto A hacia un punto B, entonces para poder encontrar la fuerza magnética sobre este conductor vamos a utilizar, date cuenta que acá el conductor es perpendicular, está ubicado en un plano perpendicular a la dirección del campo, entonces la fuerza magnética se calcula como B solamente, pero esta longitud que habrá que considerar es la longitud que hay entre el punto A y el punto B. El conductor transportaba corriente de A hacia B, entonces la longitud que habrá que considerar para poder determinar la fuerza magnética sería solamente de A hacia B. Es como si hubiera viajado la corriente solamente de A hacia B. B. L es la longitud de A hacia B. Y si el conductor fuera cerrado, un conductor cerrado, entonces la fuerza magnética va a ser 0. Fuerza magnética sería 0 sobre un conductor cerrado colocado en forma perpendicular a la dirección de un campo magnético.